Al norte de Medellín se esconde una ruta que pocos han tenido la fortuna de recorrer. Después de visitar el pueblo patrimonio de Santa Fe de Antioquia, nos lanzamos a la cordillera a un camino que muchos llaman el Suiza colombiano o la Ruta de la Leche. Un recorrido donde los paisajes se vuelven infinitos, las montañas se alzan majestuosas y la vida rural late en cada rincón, con sus verdes vibrantes, el canto del ganado y la fuerza de la tierra productiva. Por un embalse gigante rodeado de pinos y carreteras que se pierden entre montañas, viajamos desde Santa Fe hasta Guatapé, descubriendo una de las travesías más sorprendentes de Antioquia. Gente, buenos días. Amanece por acá en Santa Fe de Antioquia. Dejamos este hermoso pueblo patrimonio de Antioquia. Fue la capital de este departamento en un pasado, como les conté. Así que bueno, tiene una gran importancia en este departamento. Continuamos, hoy tenemos una ruta, vamos hacia el norte. Una ruta muy buena, manejamos primero 51 kilómetros hasta un municipio llamado San Pedro. Desayunamos en San Pedro y vamos a hacer la ruta llamada el Suiza colombiano. La gente lo llama el Suiza colombiano, me dijeron por ahí. Vamos a ver qué tal es, me tiene intrigado, me imagino que ha de ser unos paisajes, unas montañas. Quiero conocer un embalse también, vamos a ver cómo nos va en ese lugar. Me quedaré por ahí un ratico, almorzaré, no sé. Y después continuamos la ruta hacia Entre Ríos y de Entre Ríos nos tiramos hacia otro municipio llamado Concepción. Así que bueno, la ruta está bastante larga porque mañana tengo que hacer otras cosas en otro pueblo. Entonces, bueno, vamos a ver con toda, parceros. Fuímonos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajar y Punto. Vamos a darle. Oigan, me acabo de volver porque es que me encontré el desayuno. La tierrita le pone a uno el desayuno y si uno no aprovecha, véanme en estos mangos recién caídos, parce. Vean. Estos mangos de acá, este está recién caído. Uy, parce, completamente. Este también, vean. Este mango sí que está recién caído, se siente obviamente por lo duro que está. Y este de acá tiene más pinta de que acabó de caerse. Oh. Este, vean. El desayuno, amigos. Vean, este está recién reventadito. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Si no aprovecha uno lo que la naturaleza nos da, vean. Ay, parce. Vean, es que estamos en una zona calientica. Entonces, pues se da el mango por acá. Volvemos a estar en zona de mango. Ya está pasando la cosecha, pero vean, ahí quedan unitos. Ahí está, salió el desayuno. Parce, me preocupan esas nubes por allá. Se ve todo muy blanco, muy grisecito. Ojalá no nos llueva. Tenemos impermeable, pero ojalá no nos llueva. Topetrán, Antioquia. Hoy es domingo, así que esto debe tener buen comercio. Las chivas, vean. Respectiva vueltica a su parque principal y fuímonos. Fuímonos. Amor, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Estamos por unas montañas, parce. Que ay, Dios mío, Luchito. ¿Por dónde andas, Luchito? Oigan, estamos literalmente en medio de la nada. Una cantidad de curvas, parce. Esto es una vía terciaria, no, sino más. Parce, vean este paisaje tan hermoso. Al fondo es toda la cordillera central. Yo aproveché para comerme mi manguito que cogí hace ratico, vean. Sanito, parce, sanito.
qué delicia. Continuamos, llevamos apenas como 30 kilómetros de los 60 que nos tocan la primera etapa hasta un lugar y ahí ya retomamos. La carretera afortunadamente está buena, parce. Chao pues, seguimos. Buenas, ¿cómo me le va? Sí se puede, ahí por un ladito. Gracias. Hasta luego. El ganadito, la gente muy amable, muy querida, el paisa muy querido en general. Bueno, salió solecito, que caliente esa carretera porque está muy feita. No. Adiós. Parceros, vean el oro verde, vean esta hermosura. Uy, qué lindo. Ese aguacate es muy rico, el aguacate Hass. Vean, estamos por acá en un cultivo de aguacate Hass, vean. Qué belleza. Nació. ¡Ay! Me asustaron. Vean esto tan bonito. ¿Cómo la ven? Nosotros venimos subiendo por toda esa, vean. Pasamos allá por esos tanques y allá se veía este cultivo. Ve, qué chévere. ¿Qué tal este paisaje tan precioso? Uf, esas montañas por allá. Nosotros tenemos que bordear todo esto, supongo pasaremos, si puede hacer como carretera. Y la parte de atrás. Falta es camino, amigos, falta es camino. Falta carretera, parceros. Pero no, qué espectáculo es. Siguiendo con lo productiva que es Colombia, llegamos ahora a zona de tomate de árbol, vean. ¿Qué tal esta belleza? Oigan, amigos, entramos ya a una zona, vean, por acá está pino, se están viendo. Esto está bien bonito, me recuerda un paisaje tiene un parecido con Boyacá, parce. Toda esta parte tiene un parecido gigantísimo, vean los árboles. Cómo cambió el clima, el paisaje. Qué belleza. Uy, parce, sí, eso es igualito a Boyacá. Esos caminos son para que pasen las vacas, creo. Uf. No. Esto sí que amerita sacar a ver el suelo. Volvimos al pavimento. Les cuento que me tiene impresionado este sector. Un sector frío, productor de aguacate. Se ve muchísimo aguacate por lado y lado. Acá ya entramos en una zona como lechera, porque también se ve mucho potrero. No. Muy Boyacá, parce. Díganme si no. ¿Ah? Qué bonito todo este lugar, en serio. Las casas también, la gente le echa muchas ganas a sus casas. Vean las vacas, ¿sí? No estaba mal yo. Vean, bienvenidos a San Pedro. Efectivamente, super lechero este municipio. Hacen el Festival de la Leche. Bueno, amigos, llegamos al parque principal de San Pedro. Y hoy domingo está bien movido esto. Tiene mucha vida, vean. ¿Qué tal esto tan bonito, parceros? Bueno, estamos en San Pedro de los Milagros, amigos. Les cuento que acá viven unas 20.000 personas. Ya les dije, sí, es un pueblo súper lechero, ganadero. También la papa, el tomate de árbol y otro tema agrícola se mueve mucho en la región.
Hoy domingo, bastante vida por acá. Parceros, nosotros continuamos, desayunamos por acá y hay que continuar, vamos hacia Entre Ríos. Así que nos espera un buen trayecto también. Entre Ríos, después pasamos a Concepción. Bueno, vamos a ver cómo nos enamora la ruta porque me dicen que es el Suiza colombiano. Y la verdad es que sí he empezado a ver unos paisajes muy bonitos. Que bueno, vámonos pues. Oigan, estamos manejando por el Suiza colombiano, parceros. No vean esto, chavos. No. Ay, parce, no vean este espectáculo. ¿Están listos? La ruta de la leche en el norte de Antioquia es conocida como la Suiza colombiana. Sus montañas verdes, el clima frío y las vacas pastando recuerdan a los paisajes alpinos. Pueblos como Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros y Entre Ríos mantienen viva la tradición lechera, entre sabores auténticos y una cultura campesina que hace de este recorrido una experiencia única. En serio que qué locura este paisaje, vean. Sí, se roba todos los créditos, el nombre completamente, el Suiza colombiano. Ustedes ven por allá una cantidad de pinos. No. ¿Ustedes se imaginan donde nevara y se viera esto así también? Sí, una completa locura. Se va manejando y va atravesando también muchos pinos. Vean por allá cómo se ve el paisaje. Recomendadísima la ruta de San Pedro a Entre Ríos. Esto es un pedacito, vamos a ver qué nos sorprende, porque nosotros vamos a pasar por el otro lado del embalse. Venga, a ver, vean, en el mapa. Claro, acá ya empezamos a verla. Embalse de Río Grande. Vean. Uy, parce, eso está muy lindo. Vamos a bajar por acá, entonces llegamos a Entre Ríos y podemos bajar acá más cerca a la represa por este otro lado, vean. No, parce, estoy muy contento. Sigamos. Pues. Bueno, llegamos a Entre Ríos. Este municipio también lechero, por supuesto. Toda esta ruta ha venido siendo verde, así de puras praderas, de puros pastizales. Y muchísimos grupos de vacas, pero es que no son 10 ni 15, son como 40, 50 en un solo. Se ven todas esas manchitas, todo bonito. Ya les muestro a ver este municipio. Vean por allá. Cómo se ven. Y esas son poquitas. Vean, bienvenidos a Entre Ríos. Acá se disfruta el sabor a campo. ¿Cómo la ven? Entre Ríos, población 20.000 personas. Estamos a unos 2.000, ¿qué? Como 2.300 metros. 16 grados centígrados de promedio. No, está muy rico el clima acá, la verdad. Vean, eso también estaba en jardín. Al parecer es algo muy de Antioquia por todos lados. Y su iglesia principal. ¿Cómo la ven? Vamos a dar la respectiva vueltica por acá, por el pueblo. El letrerito acá de Entre Ríos. Está bien bonito. Lechero, ganadero. Una bistro. Vean, oiga, qué casa tan bonita. Vean, este edificio debe ser algo bien importante. Es una completa pasada, realmente. Vean toda la cantidad de ganado que hay por acá. 20, allá vean por allá unas 30, 40 vacas. Muy lecheros acá. Vean esos becerritos tan lindos. ¡Qué locura! Vea, por allá más se ven otra cantidad de grupo de vacas. No. Parce, está muy pasado todo el paisaje por acá, por Entre Ríos y San Pedro. Recomendadísima esa ruta, parceros, no se la pueden perder si vienen por estos lares. Ojalá les haga un día así azulito, bonito, para que pues vean ese contraste de ese azul, de ese cielo azul. Vea. Como huele rico a madera, parce. No. Se me olvida el nombre de ese árbol. ¡Wow! Aguacate, vean. No. Parce, qué chimba de día para salir a viajar. Véanme esto tan bacán. ¡Wow!
Bueno, llegamos por acá a un fuentecito bien largo y para acá es donde empieza, ¿cómo será la vuelta? No sé. Que venía viendo el mapa como si viniera un río, un caño cayendo acá, que es el que alimenta parte de de todo el embalse de la hidroeléctrica. Vean esto, amigos. Vean esto, parceros, qué locura toda esta vuelta. Está una completísima locura. Bueno, llegamos al municipio de Don Matías. Venía huyéndole a una nube, parceros. Casi me lao, pero no. Ústele. Ah, su madre, aquí sí se lucieron con esa iglesia. Ah. Hágame el favor, parce. ¿Qué tal este lugar? Sígame a mí. Uy, parce, vean esto. ¿Cómo la ven? Iglesias que sorprenden. Ay, es como una remodelación o no se vea, porque allá está la parte de atrás diferente, en ladrillo. Fueron dos párrocos diferentes. Ay, vea, curioso, debajo hay tiendas. Debajo de la iglesia. Ay, vea esto. Vean, acá abajo hay tiendas, papelería, cafecito. Ah, cofrecito. Debajo de la iglesia. Ah, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Oigan, estuve buscando almuerzo ahí en Don Matías, se llama ese pueblo. Pero nada. Puros hartaderos, bebederos sin cantidad, pero para comer no, muy poco. Se mejoró la tarde, amigos, se mejoró la tarde. Vamos a ver adelante dónde podemos almorzar. Oigan, vean el almuercito que nos vamos a aplicar el día de hoy. La sopa de mondongo, carne asada, frijoles, huevito. Era la chica hoy, no, lo que sea, pero tengo hambre y me trajo eso al instante, o sea, no demoró ni un minuto, o sea, vamos a darle parcero y continuamos la ruta. Ya terminamos la ruta de el Suiza colombiano. Aún nos falta camino. Aquí ya estamos manejando por carretera nacional, esta es la que conecta bueno, a Medellín, por Caucasia, para salir a Montería y llegar a la costa. Estamos bajando acá ya la cordillera, vamos a caer al centro de estas dos montañas. Eso ya es como una autopista la que lo bota uno a Medellín. Medellín está por atrás. Eso es Barbosa, Antioquia. Nosotros tenemos que pasar por ahí y no meternos por allá por toda montaña. Vamos a hacerle, vamos con toda. Bueno, parceros, vean. Aquí ya empezamos a coger camino hacia Concepción, vea, 22 kilómetros. Vea cómo está esa curverío ahí en el mapa. 22 kilómetros, nos dice que son 40 minutos hasta allá, son las 3:30. Pueda que sea pavimentado todo, pueda que sea pavimentado. Son las 3:50, parceros, salimos a las 7:30 esta mañana. Qué locura. Quería contarles, vean, bajamos, allá fue donde les dije, por allá arriba fue donde les dije que teníamos que llegar a Barbosa y íbamos a estar en la otra montaña al frente. Ya estamos por acá. Parece mucho andar, no, venimos desde por allá atrás de esas montañas. Qué loco, ¿no? Qué locura, parce. Colombia lo deja a uno sin aliento, definitivamente. O sea, es hermosa por todas partes, no hay pérdida. La carretera hasta el momento, vamos para Concepción, ya estamos muy cerca.
Está bien, pavimentado todo, hay unos trayectos maluquitos, pero se entiende porque es que hay mucha montaña y se derrumba y demás, entonces, bueno, no se puede exigir mucho tampoco. Así que bueno, continuamos, parceros, seguimos. Vamos pues. Amigos, llegamos a Concepción, Antioquia. Este pueblo del oriente antioqueño, fundado en 1771 por el señor José Villa y Villa. Se dice que este lugar fue muy importante en la época colonial por la conexión entre Medellín y el río Magdalena. Quedaba como muy céntrico entre los dos. Vamos a ver, vea, acá ya empezamos a ver todo su centro histórico. Efectivamente. ¿Hasta dónde se puede llegar en moto? Ah, el señor fue por allá. Vamos a entrar hasta por allá a ver en moto. Llegamos a Concepción, amigos. ¿Qué nota está esto? ¡Ah! Parce, está muy bonito. Hágame el favor, vamos a dar una vuelta así por allá arriba y bajamos y damos la moto acá. Ay, parceros, qué pueblo tan hermoso. Ah, ¿esto es contravía? No sé. No dice, no está señalado. Ay, amigos, esto está muy, muy bonito. Llegamos a Concepción, Antioquia. Mira cómo nos reciben, parceros. Música típica de por aquí. Ay, parce, qué nota. Eso es muy paisa, lo vean, eso sí es re paisa. Concepción es uno de los pueblos coloniales mejor conservados de Antioquia. Fundado en el siglo XVIII, sus calles empedradas y casas blancas con balcones coloridos lo convierten en un verdadero viaje al pasado. Fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación y es famoso por su ambiente tranquilo, su arquitectura intacta y su conexión con la historia del general José María Córdoba, héroe de la independencia, nacido aquí. Un lugar donde cada rincón respira tradición y memoria. Amigos, amanecemos aquí en Concepción, Antioquia. Estuvimos de pasadita el día de ayer, conociendo un poco. Está muy bonito su centro, pero nosotros continuamos, no tenemos mucho tiempo acá. La novedad es que amanecemos con la llanta delantera desinflándose. Le está durando un tiempito, un día apenas el aire. Vamos a ver cómo nos va. Acabé de echarle aire ahí en la bomba mientras tanqueamos, así que bueno, no sé qué tan buena sea la vía. Vamos a ver. Voy a ir a hacer un trabajo. Ustedes saben que yo también camello cuando viajo, así que vamos a irle a grabar a un hotel, a otro hotel. Venimos de grabarle allí en Santa Fe a uno, entonces tenemos que movernos y pues vamos a estar en Guatapé descubriendo esta magia de este lugar, porque obviamente Guatapé es insignia en Antioquia. Así que vámonos parceros. El día, como pueden observar, está grisecito. Eso nos da tiempo para llegar y que allá sí se mejore el clima. Esperemos, confiemos para que podamos grabar de la mejor manera. Si no, pues toca hacer otras grabaciones diferentes para suplir el día. Bueno, parceros, pasamos ya a la carretera que viene desde Medellín hacia Guatapé. Ya estamos llegando por acá a su piedra insignia, la famosa Piedra del Peñón. Me pone muy contento estar manejando por esta vía. Ya estamos llegando a la piedra y se empieza a ver súper imponente. Véanla por allá arriba. Vean esto, amigos. Bienvenidos a Guatapé, Antioquia. Oficialmente llegamos a este imponente lugar.